haciéndolo, recordándolo. Ven, ¿han visto Rompan Todo en Netflix? Este documental del rock en español, ahí sale Cachorro, bueno, sale Oscar López. Véanlo, véanlo, se lo recomiendo porque es una muy precisa manera de entender lo que sucede en el rock en español, desde Enrique Guzmán hasta la fecha. Está bien bueno, bien interesante. Y ahí sale Oscar López. Vámonos con información. Esta semana, el Coneval, este organismo que está encargado de pues atender todo lo que se hace bien y destacar o señalar lo que no se hace bien en política social, dio a conocer un estudio bien interesante que tiene que ver con la salud. Platiqué con John Scott Andretta y aquí tenemos la charla. Bueno, este es un estudio cualitativo, es decir, está basado en entrevistas en campo dirigidas hacia ciertos grupos, como por ejemplo los operadores locales, etcétera, y básicamente es parte de una evaluación más amplia del sistema de salud y de los cambios que ha habido en los últimos años, que pues, consideramos de gran importancia, porque pues es una de las carencias sociales más críticas y que ha tenido una evolución particular en años recientes, tanto por COVID como por el cambio en el sistema de salud, las reformas que ha habido, ¿no? Entonces, lo que nos propusimos es hacer una evaluación amplia de estos cambios, con información de campo directamente, no nada más con información de gabinete, y es lo que presentamos en este estudio. ¿Y qué es lo que representa, qué es lo que refleja el estudio? ¿Cuáles serían los principales hallazgos? Pues siempre resumir un estudio complejo es complicado, pero básicamente hay algunos logros importantes, como por ejemplo, son logros más bien históricos, ¿no? Tenemos una infraestructura de salud primaria, en el nivel primario bastante amplia en el país en su conjunto. Ha habido un esfuerzo de coordinación con los estados en los últimos años, con el nuevo sistema, pero hay retos bien importantes. En particular, es una cifra muy dramática, conocida, que no presentamos en este estudio, pero que ya habíamos presentado en la medición de la pobreza del año 2020, la carencia por acceso a servicios de salud, es decir, la población que no tiene acceso a servicios de salud públicos, incluyendo los servicios de salud para la población asegurada, subió del 16% a más o menos 28%, ¿no? Entonces hubo un deterioro ahí en ese indicador que venía bajando históricamente en forma bien importante. Y también pues, hay datos que indican datos de gasto de bolsillo, el uso creciente de estas farmacias con servicios de diagnóstico anexados a ellas, no zonas urbanas, que pues, es una buena noticia porque es una forma de acceder oportunamente a servicios de salud cuando no hay alternativas, pero por otro lado pues, refleja sin duda la falta de acceso a servicios públicos de calidad y que ofrezcan las medicinas en forma oportuna y gratuita. En ese particular, destaca el tema que tiene que ver con la atención médica de primer nivel. En ese estamos bien. Así es, ahí tenemos una red muy amplia. Creo que el reto ahí, como en los niveles superiores, es la provisión de insumos, medicinas, en todos los lugares, en forma oportuna, y el personal también. Pero en general la red funciona bastante bien. El reto está principalmente en los niveles de salud terciaria y secundaria, ¿no? En clínicas más especializadas. Ahí, pues, muchos estados tienen muy poca capacidad de servicios. Muchos están centralizados en la Ciudad de México, en la zona central del país. Entonces, ahí hay un reto todavía bien importante. También ha habido, como se ha discutido mucho, ha habido retos para ciertos fármacos especializados, en particular por ejemplo, fármacos cáncer, contra el cáncer y ese tipo de tratamientos que son de mayor especialización, exactamente. Estamos platicando con John Scott Andretta, él es investigador académico del Coneval, sobre este estudio cualitativo sobre derecho a la salud. Me llama mucho la atención que la reconfiguración al sistema de salud, todo lo que ha ocurrido con el INSABI, primero su creación, después su muerte, la reorganización a través del IMSS Bienestar y todo lo que ha sucedido, ¿puede deteriorar los avances que se han registrado, John? Pues sí, una de las observaciones que hacemos es que el constante cambio de estructura organizativa y además donde tenemos, por un lado, algunos estados que todavía se mantienen el sistema descentralizado, otros estados que se mantienen el sistema centralizado,
y después la cancelación de este primer intento con INSABI y la transición hacia IMSS Bienestar, pues creo que sí representan retos operativos bien importantes. Tan importantes que son difíciles de evaluar porque ni siquiera hay información muy clara al respecto, ¿no? Mira, qué interesante. Van cambiando las cosas muy rápido. Oye, John, la pulverización de los sistemas de salud, porque tenemos IMSS, de la salud pública, IMSS, ISSSTE, Sí. cada estado tiene en cierta medida un instituto de salud, tenemos Pemex, tenemos Marina, tenemos Sedena, vaya, ¿esta pulverización de sistemas de salud es benéfica para la población? ¿No es benéfica? No, hay una gran segmentación en los servicios de salud, en particular entre los servicios de salud para la población asegurada, del IMSS, del ISSSTE. Esa misma está fragmentada entre IMSS, ISSSTE y las paraestatales, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, los servicios de salud para la población no asegurada, que en general cuenta con un financiamiento más bajo y por lo tanto los servicios, las medicinas, la calidad que ofrecen, pues presumiblemente es correspondientemente más limitada y además pues genera todo tipo de distorsiones en el mercado laboral, ¿no? Entonces, en un sistema segmentado donde hay una población informal atendida por un sistema y una población formal atendida por múltiples sistemas, es muy costoso, hace ineficiente el sistema porque tienes que comprar en distintos sistemas paralelamente en vez de tener una cosa centralizada y además el acceso es muy desigual entre la población, ¿no? El acceso del trabajador de Pemex y el acceso de alguien que vive en una zona rural apartada, pues es completamente distinto, ¿no? Claro. Entonces, ese sí es un reto bien importante. Lo que se requiere es un sistema universal de salud donde tienes, no importa tu estatus laboral, tienes acceso a un sistema de salud, como es el caso de muchos países, ¿no? Canadá, Inglaterra, etcétera. Claro. Por último, Brasil. el tema que tiene que ver y que ha sido también pues puesto sobre la mesa ya en diversas ocasiones, los consultorios adyacentes a farmacias, ¿esos qué papel juegan y qué resultados se arrojan en el estudio? Por un lado, un papel positivo al ofrecer servicios, presumiblemente cuando el hogar no tiene acceso a otras alternativas, servicios de bajo costo, con acceso oportuno, sobre todo claramente en áreas urbanas, no en áreas rurales. El costo, la parte negativa, pues es que es un indicador, es una forma de privatización de la salud pública, ¿no? Es un indicador de que los hogares no pueden adquirir esos servicios en el sector público por alguna razón, y entonces optan por hacer gasto bolsillo, de sus propios bolsillos. Ese gasto para hogares pobres puede ser catastrófico, es decir, puede representar una parte muy importante, una emergencia médica muy importante de su presupuesto y empobrecerlos todavía más de lo que estaban. Y hemos visto que el gasto privado y el gasto de bolsillo en particular ha aumentado, ¿no? Entonces sí, esa parte pues es muy desafortunada, ¿no? La otra es que pues es un sector que no está regulado, que realmente no sabemos ahí la calidad de los médicos, la calidad de los fármacos sí están regulados, pero la calidad de las recetas, y obviamente hay un incentivo complicado ahí, si la farmacia misma que vende es como si el doctor tiene el negocio, el mismo doctor tiene directamente el negocio de vender fármacos. Entonces sí es un tema interesante que vale la pena estudiar a mayor profundidad, dado que en efecto es un sector que ha crecido mucho, pero sí estos riesgos potenciales bien importantes. Por último, John Scott Andretta, el tema que tiene que ver con el acceso suficiente a medicamentos, ¿se toca algo en el estudio? La cantidad el promedio de receta cumplida en instituciones públicas de seguridad social, ¿hay algo sobre eso? Sí, una de las cosas que observamos es en números muy agregados, es que se ha reducido en todas las instituciones, incluyendo las de seguridad social y las de salud para la población no asegurada, se ha reducido el porcentaje de los medicamentos que se distribuyen, ¿no? Entonces hay un reto generalizado, ¿no? Y eso ha sucedido en los últimos años. Hay diferencias importantes entre estados. México es un país muy heterogéneo en términos de sistemas de salud. Claro. Por eso, pues, en los años anteriores, en las décadas anteriores, hubo un esfuerzo por descentralizar los sistemas, es decir, permitirle a los estados
tomar sus decisiones Exacto. en función de sus problemas particulares, pero igualando los recursos disponibles, Claro. igualando el financiamiento, ¿no? Eso fue algo que hizo, por ejemplo, el Seguro Popular, y yo creo que todavía está en la agenda, sin duda, actual. Ujú. Nada más que ahorita nadie sabe muy bien cómo están fluyendo los recursos, cuáles estados, cómo se comportan estados con sistemas centralizados versus estados con sitios. Bueno, es parte de la charla que tuvimos con John Scott Andretta, interesante, ¿eh? Y el Coneval a mediados de agosto va a dar el dato de pobreza, lo que ha avanzado el país en ese sentido. Vamos a la pausa, ya volvemos.